condenado, lo aceptaré, pero hoy no. Yo hoy soy inocente hasta que se pruebe lo contrario junto a mi esposa. Se le impone a Wilson Michel Urtecho Medina la pena concreta total de 22 años y 5 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación con la incapacidad prevista en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 años y 8 meses. El daño ya está hecho. El escándalo ya está dado. Urtecho Medina ha sido destituido del cargo de congresista de la República e inhabilitado en el ejercicio de la función pública por el término de 10 años. Voy a recoger la liquidación solamente porque ya sabía, le dije a la esposa, ¿no? A la esposa del hermano Michael, le dije, hermana Claudia, porque me dio solamente creo 600 soles, le dije, pero me va a dar solamente 600 soles, y me dijo, tú tienes que ser obediente al hermano Michael. Sabía al principio. ¿De 4.000? Yo no sabía al principio, no sabía que mi sueldo era 4.000. Sabía que era asesora, pero no sabía que era, porque cuando yo ingresé me dio un collar que decía asesora 1, ¿no? Por eso yo sabía que era asesora 1. ¿Llegó a aportar lo de...? Claro, no recuerdo, porque yo vine 3 veces, no recuerdo en qué tiempo me dio un photocheck para poder ingresar, porque yo tenía que ingresar. Entonces me dijo, con este photocheck tú ingresas, ¿no? Una vez, creo, no sé para firmar los papeles, la segunda vez, no recuerdo, ¿no? Pero me dio un photocheck de asesora. Bueno, en el testimonio legal, que de acuerdo con su cónyuge se propusieron acudiendo lamentablemente a mecanismos ilegales y a procedimientos penalmente sancionados, logrando sus propósitos en detrimento de los fines loables para los que constituyeron inclusive personas jurídicas y acudieron a mecanismos de ayuda interna como internacional. Por otro lado, se encargó de captar trabajadores para el Congreso en las condiciones que los acusados propusieron. No midieron las consecuencias de su comportamiento y, ganados por la voracidad material, no dudaron en incurrir en hechos ilícitos, siendo las consecuencias precisamente la persecución penal, que al haberse probado de manera suficiente importa la imposición de una pena severa que no solo determine un perjuicio personal de los acusados, sino que además constituya una advertencia social de que los comportamientos al margen de la ley siempre traerán consecuencias negativas, al margen de las condiciones personales de cada agente, razones por las que debe confirmarse la pena final que se le impuso a esta acusada. Se ha alegado también el interés superior del niño, debido a que los acusados, según referencia de autos, tienen una hija menor, situación que también se tiene en cuenta a fin de no incrementar la pena, como consecuencia de la no prescripción de los delitos de concusión que inicialmente se han considerado. Hecho jurídico que, al no haber prescrito según el nuevo cómputo que se realizó, debería reflejarse en una pena mayor. Sin embargo, los factores antes descritos y la especial consideración, en este caso, del interés superior del niño, debido a que ambos padres son penalmente responsables, es preciso no aumentar las penas y confirmar las que se impuso en primera instancia. Respecto a la reparación civil, se determina junto con la pena y comprende la restitución del bien y, si no es posible, el pago de su valor, artículo 92 del Código Penal, así como la indemnización de los daños y perjuicios, artículo 93 del mismo cuerpo normativo. En la sentencia venida en el grado se fijó el monto de la reparación civil respecto del daño patrimonial por el delito de concusión en 430.666 soles en base a la pericia actuada, y se impuso su pago de manera solidaria entre los intervinientes del hecho, acusados Wilson Michel Urtecho Medina y la acusada Claudia Vanessa González Valdivia. Asimismo, se estableció 200.000 soles el daño extrapatrimonial causado por el hecho imputado como delito de enriquecimiento ilícito. Se señaló en la sentencia que este fue establecido con base en los criterios objetivos y subjetivos de imputación jurídico-civil de un daño, con independencia de si ese daño constituyó o no un elemento que fundamente el injusto penal. Los criterios de imputación civil difieren de los de imputación penal, por lo que es irrelevante si la acción imputada no es típica o se declaró prescrita la acción penal, o si se absolvió la acusación fiscal o se emitió auto de sobreseguimiento penal. El artículo 12 del Código Procesal Penal prescribe que la sentencia absolutoria no tiene al órgano jurisdiccional obligarse a pronunciar, no impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible. La responsabilidad por el hecho persiste si existe el factor de atribución que vincula al procesado con el hecho civil, si existe relación de causalidad y si éste causó daño o perjuicio patrimonial o extrapatrimonial.
Por otro lado, el artículo 1983 del Código Civil establece que la responsabilidad civil es solidaria entre los causantes del daño. Por lo que no son de recibo las alegaciones de la defensa de la procesada González Valdivia respecto a que se le ha impuesto el pago solidario de la reparación civil por la comisión del delito de concusión, pese a que se ha declarado prescrita la acción penal por algunos delitos y se le ha absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. Cabe señalar que en el presente pronunciamiento se han revocado los extremos de la sentencia que declararon prescrita la acción penal y de apropiación ilícita agravada. Por otro lado, el monto de la reparación civil lo determina la gravedad del daño causado, patrimonial o extrapatrimonial, y el valor del bien que debe ser restituido en caso de que éste no pudiese ser devuelto. No se calcula en función de los ingresos del obligado, en tanto es un derecho de la víctima de ser resarcida del daño causado. El procesado Urtecho Medina afirma que su estado de salud le impide trabajar. Sin embargo, pese a su condición física, ha percibido ingentes ingresos y realiza diversas actividades laborales, conforme él mismo ha señalado en el transcurso del proceso, tratando de justificar los ingresos que ostenta, por lo que tampoco es de recibo su alegación a este respecto. La Procuraduría Pública ha solicitado en la audiencia de apelación que se confirmen los montos de la reparación civil impuestos, por lo que, habiéndose desestimado los agravios expresados por los procesados recurrentes, corresponde confirmar estos extremos de la sentencia. Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron declarar fundada la apelación impuesta por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la sentencia de primera instancia en los extremos que declaró prescrita la acción penal contra Wilson Michel Urtecho Medina por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Elvia Urbina Rodríguez, Jorge Huimán Merino y Manuel Chávez Céspedes. Segundo, declaró prescrita la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia por delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Elvia Urbina Rodríguez, Huimán Merino, Paredes Vera y Chávez Céspedes. Tercero, declaró prescrita la acción penal contra Claudia Vanessa González Rodríguez por delito de apropiación ilícita con agravantes en agravio de la Asociación Luxemburgo. Y cuarto, declaró prescrita la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de apropiación ilícita con agravantes en agravio de la Asociación Luxemburgo. En consecuencia, revocaron la sentencia de primera instancia en dichos extremos y reformándola condenaron a Wilson Michel Urtecho Medina como autor de delito de concusión en agravio del Estado en el extremo que perjudicó a Urbina Rodríguez, Huimán Merino, Chávez Céspedes. Condenaron a Claudia Vanessa González Valdivia como cómplice del delito de concusión en agravio del Estado en el extremo que perjudicó a Urbina Rodríguez, Huimán Merino, Paredes Vera y Manuel Chávez Céspedes, y les impusieron 5 años de pena privativa de libertad por cada uno de estos delitos en concurso real e inhabilitación por 3 años conforme a lo dispuesto en el artículo 36, inciso 2 del Código Penal. Condenaron a Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de apropiación ilícita con agravantes, venta de horno de la panadería en agravio de la Asociación Luxemburgo, por el delito de apropiación ilícita con agravantes, en dinero entregado para la implementación de la primera sucursal de la panadería en agravio de la Asociación Luxemburgo. Le impusieron 4 años de pena privativa de libertad efectiva por cada delito. Declararon infundada la excepción de prescripción deducida por los procesados en su recurso de apelación respecto a: primero, la acción penal incoada contra González Valdivia por el hecho número 2, imputado como delito de apropiación ilícita agravada, prevista y sancionada en el tercer párrafo del artículo 190 del Código Penal en perjuicio de la Asociación Luxemburgo. Segundo, la acción penal incoada contra Urtecho Medina por el delito de concusión en perjuicio de Carla Paola Paredes Vera. Tercero, la acción penal incoada contra González Valdivia por el delito de concusión en perjuicio de Gladys Marleni Flores Galvez. En consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia en los extremos que condenó a Wilson Michel Urtecho Medina por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Carla Paola Paredes Vera. Condenó a Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Gladys Marlene Flores Galvez. Y condenó a Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de apropiación ilícita agravada,
Hecho número 2, en perjuicio de la Asociación Luxemburgo. Declararon infundada la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la sentencia emitida el 5 de septiembre del año 2003 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en el extremo que absolvió a Claudia Vanessa González Valdivia de la acusación fiscal en su contra como presunta cómplice del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. En consecuencia, confirmaron la referida sentencia en ese extremo. Declararon infundada la apelación de los procesados respecto a, primero, la condena de Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. B, la condena de González Valdivia por delito de concusión en perjuicio de Evelyn Goicoechea Miranda y Estela María Bocanegra Alayo. Y C, la condena de González Valdivia por el delito de peculado por extensión en perjuicio del Estado. En consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia en dichos extremos. Declarar infundada la apelación de los procesados para que se declare nula la sentencia contra González Valdivia por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado. En consecuencia, confirmaron su condena por dicho delito. Declarar infundada la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos contra la sentencia del 5 de septiembre del año 2003, Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, en el extremo del quantum de la pena impuesta a Urtecho Medina por delito de enriquecimiento ilícito, la impuesta a González Valdivia por delito de apropiación ilícita en agravio de la ONG Luxemburgo Perú referido a la donación para los damnificados por el terremoto de Pisco y a la impuesta contra González Valdivia por el delito de peculado por extensión. En consecuencia, confirmaron dichos extremos de la sentencia. Declarar infundada la apelación de los procesados que se declare sin efecto el mandato de pago solidario de la reparación civil por el delito de concusión y el delito de enriquecimiento ilícito contra González Valdivia. Condenaron a Claudia González Valdivia como autora de los delitos de apropiación ilícita agravada prevista y sancionada en el segundo párrafo del artículo 190 del Código Penal en perjuicio de la Asociación Luxemburgo por los hechos 1 y 3, materia de acusación, y como tal le impusieron 4 años de pena privativa de libertad por cada uno de los hechos, los que están incluidos en la pena final que se les impuso. Declararon infundada la apelación interpuesta por los procesados en el extremo de la reparación civil. En consecuencia, confirmaron los montos de la reparación civil. En consecuencia, se confirma en el extremo del quantum de la pena impuesta a Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito, impuesta a González Valdivia por el delito de apropiación ilícita, referido a la donación de los damnificados del terremoto de Pisco, confirmaron dichos extremos de la sentencia, esto es, se le impone a Wilson Michel Urtecho Medina la pena concreta total de 22 años y 5 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación con la incapacidad prevista en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 años y 8 meses. Y a Claudia Vanessa González Valdivia la pena concreta total de 28 años de privación de la libertad, 365 días multa por delito de peculado por extensión, con un importe total de 13.687 soles y 802 días multa por el delito de lavado de activos, con un importe total de 33.082.50 soles e inhabilitación con la incapacidad prevista en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 años y 2 meses. Ordenaron, parte final de la sentencia, que se cumpla la sentencia en los propios términos, disponiendo su internamiento en la cárcel pública, orden que será ejecutada por el órgano judicial de origen, ejerciendo las potestades y apremios que la ley le faculta, debiendo computarse las penas impuestas de los sentenciados, tomando en cuenta, de ser el caso, los descuentos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490.2 del Código Procesal Penal. Mandaron que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de Origen
haciéndose saber. Dispusieron se notifique la totalidad de la sentencia a las partes apersonadas ante esta sede suprema y que se lea la sentencia en acto oral público conforme se viene realizando. Estos son los términos en los que se ha resuelto la apelación 261-2023 proveniente